En nombre de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática nos habla su vicepresidente Francisco Pinto Limón. Queridos amigos y amigas, hace mucho tiempo siempre he estado deseando de recitar en público, porque creo que muchos lo hacen, un poema que desde que aprendí en la escuela de hispanoaviación me atrajo y he creído un momento oportuno. Este de Don Felipe, otro que sufrió en su carne el exilio y todo eso. Y dice así, se titula Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que a la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre lo entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Estamos aquí reunidos una vez más en el sexto encuentro de luchadores por la libertad de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, demostrando de nuevo nuestro compromiso en la defensa de las libertades a través del reconocimiento público a aquellas personas que pusieron su vida y todas sus energías al servicio de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Hoy estamos en Camas, una ciudad de encuentro, de cruces de camino. Lo mismo que en años anteriores estuvimos en Sevilla, en Cabo del Río, cuando Badaí la Rinconada de los hermanos. Y de nuevo nos reunimos para homenajear a aquellas personas que se han destacado por su honestidad, su humildad y su sentido de responsabilidad y compromiso personal en la construcción de una sociedad y de una ciudadanía democrática basada en los principios que nunca olvidamos de justicia, igualdad, libertad y solidaridad. Se trata de personas sencillas, anónimas y que no han sido nunca reconocidas públicamente por su generoso e incondicional compromiso en valores éticos y de ciudadanía. Valores que precisamente hoy cobran una importancia trascendental en el devenir de nuestra sociedad, de Andalucía y de nuestra propia Cámara. Eran tiempos en los que hacía falta un gran coraje, mucha valentía, responsabilidad, sentido ciudadano del deber y una profunda convicción de la necesidad de conquistar la libertad democrática como un instrumento indispensable para garantizar tanto la convivencia pacífica como mayores cotas de justicia y bienestar social. Este es el caso de aquellos mineros que con el firme compromiso de defender la democracia de la legalidad republicana vinieron a Sevilla desde la cuenca minera del Río Tinto para salvaguardar esos valores que tan necesarios siguen siendo y que gracias a su ejemplo de generosidad máxima podemos hoy disfrutar. Pasaron por aquí y aquí dejaron muchos de ellos sus vidas importantes, como un testimonio de compromiso ético, político y de ciudadanos truncados por la salvaje y feroz intervención de militares fascistas que traicionaron la legalidad democrática, la legalidad republicana vigente y que propiciaron la emboscada en la bayoneta, cegando así una vida llena de entusiasmo y compromiso y solidaridad. Necesitamos, por tanto, reivindicar y dignificar la memoria de aquellas personas sencillas y anónimas que de forma desinteresada regalaron todas sus energías a la causa de la democracia y los derechos humanos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los asistentes a este acto y en particular a los vecinos de Cama para que identifiquen a todos aquellos familiares o conocidos que estuvieron comprometidos en la larga lucha contra la dictadura. Desde nuestra asociación pretendemos iniciar todo un proceso de descubrimiento y restauración de la memoria de los vecinos de Camas. ¿Qué pasó en Camas? Que por su compromiso político con la democracia y la libertad fueron muchos de ellos asesinados, represaliados mediante cárcel, exilio, detención y otras formas de represión y persecución. Para ello bastaría con que se dirigiera a cualquiera de nosotros para ofrecernos toda la información que posea, toda la referencia y documentación para la elaboración de un censo y proceder con posterioridad
con esa información, a homenajearle, a reconocerle que contribuyeron y estaban defendiendo, contribuyeron por la democracia y defendieron la República. Han pasado 75 años de aquellos sucesos y hemos sido las posteriores generaciones las que hemos continuado luchando por el convencimiento de que si éramos capaces de sumar esfuerzos y sacrificios, la dictadura caería finalmente así. Para ello, desde mediados de la década de los 60 del pasado siglo, intentamos aquí, de una de mil formas, convencer y sumar para la causa de la libertad a un mayor número de vecinos de nuestro pueblo. Necesitamos con urgencia que se unieran a la lucha clandestina para conquistar el sueño imposible de un Estado de Derecho que no poseíamos. Nuestro esfuerzo, que estaba lleno de pasión, estaba lleno de voluntad y trabajo colectivo, estuvieron siempre orientados a fortalecer a cada una de las organizaciones que de forma consciente y responsable acababan de nacer en nuestros barrios. Asociaciones de vecinos, comisiones de barrio, partidos políticos, grupos religiosos, padres y madres de alumnos, grupos culturales y toda una evidente actividad social reivindicativa que anunciaba un tiempo lleno de esperanza, un tiempo nuevo lleno de esperanza. Todo fue moverse y trabajar enamorados por una causa que, partiendo de nuestras reivindicaciones cotidianas, quería siempre ir más allá de nuestras limitadas e insatisfacciones condiciones en las que nos encontramos. Necesitábamos libertad y no se trataba de exigirla ni de reivindicarla siquiera, sino de conquistarla a partir de los numerosos problemas que demandaban soluciones inmediatas. Y es que Cama era una más de las poblaciones del área de influencia de la capital que carecía de múltiples servicios y donde de forma resuelta y combativa supimos poner en marcha organizaciones ciudadanas, sindicales y políticas con el objetivo puesto en la ya dicha democracia y los derechos civiles. Y hay que mencionar organizaciones sindicales de empresas, como Sotal, Presidente, Caetano, etc., entre otras asociaciones de vecinos como Calmardo, La Paloma, Nuestro Barrio Unido, y otras tantas, así como los partidos políticos clandestinos, como el Partido Comunista de España, el Partido Socialista de Andalucía, o el Partido Socialista Obrero Español, y que trabajamos todos unidos por el mismo fin. La tarea fue dura, pero verdaderamente mereció la pena. Mereció la pena. En gran medida conquistamos un importante meta y objetivo que era el inicio para la consecución de mayores cuotas de bienestar y mejores condiciones de participación, igualdad y transparencia. Condiciones que hasta aquel momento nos eran negadas a un régimen que fue golpista y dictatorial. Las movilizaciones dieron como consecuencia que el ayuntamiento se convirtiera en un importantísimo objetivo a conseguir y desde el primer momento transformar nuestro pueblo en todos sus aspectos de infraestructura, educación, cultura, servicios, etc. Y fue gracias a ese obstinado de esfuerzo y a nuestras firmes convicciones de justicia e igualdad como conseguimos la legalidad, conseguimos las elecciones, la Constitución y con ello un nuevo ayuntamiento democrático que en el año 79 estuvo formado por comunistas, andalucistas, socialistas y luceristas. Fue sin duda un gran honor haber presidido aquella corporación democrática y a medida que pasa el tiempo, cada día valoro más el altruismo, la entrega y dedicación de todas aquellas personas que con cargos y sin ellos estuvieron movilizándose y trabajando de manera desinteresada a través de todas las organizaciones. Y es que la Cámara de aquel entonces carecía de los mismos servicios y hubo que dedicar para ello todo nuestro esfuerzo, aprender mucho, como comentaba anteriormente. Hubo con nuestro esfuerzo que conseguir mucha infraestructura, centros de salud, casas de biblioteca, colegios, zonas jardinadas, institutos y, en definitiva, un número de obras y servicios que inauguraban una nueva etapa, poníamos de la maquinaria democrática en funcionamiento. En definitiva, toda una herencia que gracias a aquellos años de trabajo y dedicación por nuestro pueblo nos permite hoy vivir un presente mejor, es mejor, y un futuro lleno de esperanza. No hay que perderlo. Hacer memoria, por tanto, no es más que reconocer que hoy no estaríamos como estamos si no hubiese sido por el compromiso contraído con unos valores que, como la solidaridad, la igualdad, la libertad y el compromiso social, forman parte ya de nuestro eterno patrimonio democrático, ese es nuestro patrimonio cívico y democrático. Por todo ello, y sin alargarme mucho, y en especial por estos actos llenos de emoción, a mí me emociona mucho cada vez que veo esto.
Cada vez que veo estas fotografías me duele profundamente, quizá porque he dejado una militancia política que poseía mi familia y en concreto mi padre. Por todo esto, y en especial por estos actos de emoción y reconocimiento, también es necesario resaltar que en este camino de esfuerzo por la libertad y la democracia debemos reconocer y agradecer el trabajo realizado por quien ha sido nuestro presidente hasta hace muy poco, Antonio Iglesias, para el cual pido un saludo y un aplauso. Gracias a lo cual, la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, hoy somos una asociación consolidada, llena de proyectos de futuro, pero también de realizaciones, como ha sido el reciente homenaje a Miguel Hernández, un homenaje al premio de dignidad y reconocimiento cultural, o como ha sido y hemos participado en la rotulación y las conferencias realizadas y la rotulación de la avenida al alcalde republicano fusilado Manuel Carrero y las sucesivas intervenciones de historiadores y bisnietos. Destacar por último la importancia y el valor de la exposición Luchadores por la Libertad, que me dijeron que venía del Saucedo, ha estado exponiéndose en diversos lugares. En estos días podemos ver en la biblioteca pública de nuestra ciudad y en la que podemos contemplar aquellos testimonios fotográficos y documentales en los que se manifiestan los esfuerzos y compromisos realizados por numerosas personas. Y por último, estoy muy contento de encontrarnos aquí porque nos conocemos desde hace muchos años, muchos de los que aquí estamos. Desear una agradable estancia en nuestra querida cama y que disfrutéis del afecto de todos nosotros y bienvenidos. Mineros murieron en el acto porque los asaltantes dispararon a las cargas de dinamita y los explosivos traídos de Río Tinto, de Cala, de Nerva. Se sabe que algunos fueron sepultados con otras víctimas de aquí y de Huelva en la fosa común del cementerio. Tantos años después, y por actos como este y otros, y por asociaciones como esta y otras, sabemos los nombres de aquellas personas que buscaron nuestra libertad. Hoy vamos a oír alguno de ellos. El primero, el de José Palma Pedrero, de Río Tinto. Desde América, hoy, dos sobrinas, hijas de las hermanas de José, Concha y Hortensia, reivindican al menos un nombre en el aire, en la pared, el nombre de su tío Joselito. Son Nelly Pérez Palma y Pilar Comendeiro Palma, destinatarias de la memoria oculta tantos años de sus madres y de su tío, el joven José, al que, como todos los nombres de José Saramago, recordamos. En Nerva nació Julián Granado Martínez, hace poco más de 50 años. Vive en Sevilla, trabaja de médico y es escritor, porque la medicina es un oficio y escribir es una condición, y en el mejor de los casos, como es este, un don. Julián Granado publicó su primera novela hace 10 años, La pavana del cielo, y luego, en 2006, fue finalista del premio Fernando Lara con Mendizábal, El caballero negro. Aunque la historia que lo ha convertido en un autor muy conocido es El fajín del virrey, una novela enmarcada en la Sevilla de Queipo de Llano. La buena literatura siempre es verdad, porque si los hechos son verosímiles y los personajes aparecen de carne y hueso, son creíbles, eso es verdad. Más verdad que algunas versiones de la historia en mayúscula. Julián Granado nos hace el inmenso honor de presentar parte de un documental que vamos a ver de la serie. Es un documental parte de una serie de la RTVA, de la Radio Televisión de Andalucía, que se llamaba Andalucía en la Historia y que trata precisamente de la columna minera y de aquellos primeros días del golpe, del levantamiento de los golpistas en Sevilla. Julián, por favor. Durante muchos más años de los deseables, de la columna minera aniquilada el 19 de julio de 1936, solo quedó un socavón descomunal a la entrada de Sevilla, en la Pañoleta, justo a los pies del barrio Chato. Al misterio de su origen contribuyó
ese olvido histórico que el régimen franquista vino cultivando con un celo digno de mejor empeño. Hasta no hace mucho, y pese a que la explosión se haría sentir en todos los rincones de la ciudad, del hecho no se conservaría ni un nombre, ni un dato, ni una fecha que aceptara la historia oficial. Tengo que decir que soy nacido en Nerva y que residí en Camas durante mi adolescencia, de manera que nací y crecí, como quien dice, estratégicamente situado en la escena del crimen. Recuerdo que siendo apenas un muchacho, me llegaron noticias del catastrófico socavón por la crónica familiar. En ella se contaba cómo se habían aprestado los mineros de la cuenca del Río Tinto, no bien supieron del levantamiento en África, a defender la legitimidad republicana. En la medida de sus improvisadas posibilidades, UGT y CNT se apresurarían a la requisa de los camiones de la compañía y de la dinamita almacenada, así como a la provisión de un modesto arsenal con las armas retiradas a la Guardia Civil de algunos puestos y las escopetas de caza disponibles. No hubo tiempo material de blindar vehículos ni fabricar ingeniosas granadas de mano con latas de conservas, como después recogería la leyenda. En la noche del 18 al 19, los mineros habían logrado reunir un coche Packard de la dirección y 14 camiones, en los que se apretujaban entre 200 y 300 hombres. Muchos no contaban ni con un fusil. Contaban, eso sí, con la determinación de volar la Capitanía General de Sevilla, el centro neurálgico de la división, desde el que un general Queipo, bendecido por la fortuna, comandaba la todavía incierta sublevación. Contaban además los mineros con un espíritu tan animoso como ingenuo, ciego para la magnitud de los riesgos y la cortedad de sus posibilidades triunfales. No obstante, si siguiendo el primer impulso se hubieran lanzado sobre Sevilla por el camino más corto, quizás su suerte, y con ella la del golpe militar y la guerra civil subsiguiente, hubieran sido muy otras. Pero, por el contrario, se avinieron a obedecer la consigna del general Pozas, director de la Guardia Civil, que ordenaba a la columna minera dar un rodeo por Valverde y la Palma del Condado. Allí debían unirse a los guardias civiles y de asalto, que en número de unos 120 avanzaban desde Huelva sobre Sevilla. El objetivo era reforzar la resistencia que en la capital ofrecían los barrios de Triana y San Julián a los sublevados. Las fuerzas de la Benemérita onubense se proclamaban fieles a la República y en aquellos momentos de desconcierto nadie puso en duda esa lealtad. En su alocución radiada de aquella noche del 19 de julio, la primera después de la dedicada al infame bando de guerra, el mismísimo Queipo de Llano daría a los sevillanos su macabra versión de los hechos. Con inusual sobriedad, el fantoche radiofónico eludía señalar la deslealtad del comandante de la Guardia Civil, Gregorio Haro Lumbreras, el tránsfuga de tragedia shakespeariana, sin cuya traición es probable que la columna minera no hubiera sido tan fácilmente aniquilada. Desde las ondas de Unión Radio, el generalote decía así: acaba de ocurrir un incidente en el que ha habido muchas víctimas, cuya sangre debe caer sobre la conciencia de sus canallas dirigentes. El comandante Haro, que llegó anoche con una columna de la Guardia Civil, recibió orden mía de que a las 10 de la mañana
se volviese a Huelva para sostener la ley marcial en dicha población. Al llegar a la Pañoleta apareció un convoy de camiones con hombres y dinamita que venían a Sevilla para volar. El comandante rompió el fuego. Uno de los primeros disparos fue a dar en un camión de dinamita que saltó hecho trizas. Murieron de resultas de la explosión 26 hombres, todos pertenecientes a la columna revolucionaria. La Guardia Civil se incautó de todos los camiones y de 69 prisioneros. El vídeo que a continuación verán ustedes trata de rescatar del olvido la memoria de los masacrados. Es un documento elaborado con la experta aportación de estudiosos como Francisco Espinosa, Joaquín Gil Onduvilla o Juan Ortiz de Alba, con el testimonio de participantes en los hechos como Emilio Fernández Senderos o como Ricardo Liña, que desde hace escasos meses no se encuentra ya entre los poquísimos supervivientes de la carnicería. Vivir para contarlo, aunque fuera en voz baja o a escondidas o intolerablemente tarde, fue algo sin embargo negado a los 69 prisioneros, que el 29 de agosto, en una farsa de macrojuicio sumarísimo, fueron acusados del delirante delito de rebelión militar y sentenciados por ello a la pena capital. 24 eran de Nerva, 11 de Río Tinto, 14 de Valverde del Camino, 13 de San Juan del Puerto y 6 de Peña del Hierro. Fueron ejecutados al amanecer del 31 de agosto, repartidos entre Ciudad Jardín, Amate, Murallas de la Macarena, Pajés del Porro y la propia Pañoleta, sin dejar junto a su nombre otra constancia documental que la de haber pertenecido a la columna minera. La cal viva borraría todo rastro de sus cuerpos sin vida. Toca a nosotros y a nuestro tiempo que no se pierda también en una fosa común su memoria.